Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 12 de noviembre para sexto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es calcula la distancia en mapas con una escala numérica. Iniciaremos leyendo un breve relato del escritor argentino José Luis Borges sobre el uso de los mapas. Tiene algunas palabras que vamos a aclarar. Cartografía, arte de dibujar mapas geográficos. Desmesurado, exageradamente grande. Reliquia, testigo huella de las cosas pasadas. Al escribir un cuento, José Luis Borges trata de recomendarnos lo difícil que resulta representar la realidad mediante los mapas o mediante otros medios de representación científica. Por eso el título del cuento es Del rigor en la ciencia. Y no solo del tamaño de los mapas. El primer término nos recuerda la conveniencia de usar una escala en la elaboración de los mapas. ¿Cómo se relacionan las escalas con el tamaño del objeto representado? Observa que en una de las imágenes la escala de en 2 a 1, en otra de 1 a 2 y en el plano de la casa es de 1 a 100. Los números de la escala es un plano como observas, nos dicen cuántas veces se hace más grande o más chico el objeto representado en el dibujo. Un pasatiempo bastante entretenido en el que es común el uso de las escalas es la elaboración de barcos, aviones y automóviles de plástico que reproducen en pequeño, pero con mucha exactitud, los objetos reales. En esta foto se muestran las maquetas de algún automóvil en distintas escalas. El auto más pequeñito tiene escala de 1 a 64, mientras que el más grande tiene escala de 1 a 18. ¿Te acuerdas que en la clase anterior platicamos de la regla de 3? Toma la escala de la maqueta más grande, que es de 1 a 18. Una maqueta mide aproximadamente 26 centímetros. Lo que la escala nos dice es que 1 centímetro de la maqueta representa 18 centímetros del auto real. Si el largo de la maqueta mide 26 centímetros, ¿cuánto mide el largo del auto real? Si 1 centímetro de la maqueta representa 18 centímetros, reorganiza los datos como ayer. 1 centímetro es igual a 26 y 18 centímetros es igual a 468 centímetros. Entonces, según la medida que nos da en la fotografía, la escala de este auto tiene un largo de 468 centímetros, que es lo mismo que 4.68 metros. Toma otra de las escalas del auto, la medida de la maqueta y realiza el cálculo para llegar a la medida del auto real. Observa el mapa de la página 34 de tu libro de desafíos. Tienes que multiplicar 100 por 1000 para saber cuántos centímetros hay en un kilómetro, lo que da 100.000 centímetros en un kilómetro. Entonces, ¿cuántos centímetros hay en 10 kilómetros? Por ejemplo, observa el mapa que aparece en el Atlas de México de cuarto grado, página 21. Calcula la distancia entre Culhualpan y la ciudad de Tlaxcala, considerando que la escala es de 1 a 560.000. Toma la medida en el mapa y expresa eso como proporción de aproximadamente 5.130.000 centímetros. Es un kilómetro, cabe 100.000 centímetros. Entonces, ¿cuántos kilómetros hay en esa cantidad de centímetros? Tienes que dividir 5.130.000 centímetros entre 100.000 centímetros por cada kilómetro. Eso da aproximadamente 51.3 kilómetros en distancia recta de Tlaxcala a Calpulalpan. El reto es el siguiente: busca mapas con escalas numérico y realiza el cálculo de la distancia entre diferentes lugares. Si tienes también una escala gráfica, usa esta para comprobar tus resultados. Seguimos con geografía. El tema es impacto social y cultura del crecimiento poblacional. ¿Sabes a qué se refieren los aspectos culturales y sociales? Observa la siguiente imagen. Además de ver las imágenes, reflexiona y escribe las palabras que vengan a tu mente. El crecimiento excesivo de la población tiene impacto social, cultural y económico. Elabora una lista con las palabras que vienen a tu mente. Por ejemplo, creencias, idioma, religión, tradición, educación, arte. Organización, leyes, convivencia, participación, interacción, instituciones. Imagina qué ocurre cuando la población de determinado espacio geográfico aumenta sin control o cuando sucede lo contrario, es decir, disminuye. No hay quien realice ciertas actividades. El exceso de población ocasiona múltiples problemas. En cada país, los habitantes desean que sus necesidades básicas de alimentación, salud, empleo y educación sean satisfechas. Requieren recibir servicios como agua potable, luz y transporte de manera oportuna y suficiente, lo que genera concentraciones de las urbes y en las áreas periféricas, generando la destrucción o invasión de espacios naturales como reservas ecológicas o zonas de riesgos como barrancas. Fomenta la planificación familiar y genera conciencia
sobre la decisión responsable en torno a la paternidad y maternidad es esencial, aunque esto implique modificar creencias religiosas o culturales. Hay países donde las mujeres no tienen participación activa en el ámbito social, económico y político, y ni siquiera pueden decidir sobre su cuerpo. En otros países sucede el abuso o explotación de los más indefensos o con poca preparación educativa. Lee la siguiente noticia para analizar los impactos. Japón, al reducir su población a más de la mitad, tendrá problemas para ocupar puestos de trabajo. Para resolverlo, relaja sus reglas para ingresar al país. Sin embargo, han surgido denuncias por explotación a trabajadores migrantes. En Italia, un alto porcentaje de su población tiene más de 65 años y otros se está yendo de su país, por lo que los gobiernos locales están impulsando su economía con la venta de las casas a €1 y pagando a personas que vivan y establezcan un negocio en comunidades poco habitadas. En Nigeria pasa lo contrario, se prevé que se convierta en el segundo país más poblado para el 2100, lo cual provoca una alta presión de infraestructura, recursos naturales, escuelas, hospitales, y se pueden acrecentar los problemas actuales de alimentación y de acceso a la salud y a la educación. La composición de la población impacta de diferentes maneras a los países. Aquellos que están compuestos principalmente por población adulta y adulta mayor tienen necesidades y problemas distintos de los que están conformados por mayor número de jóvenes. Ve el siguiente ejemplo, la composición de la población de África. Uno de los factores que influyó para que no hubiera tantos fallecimientos durante la pandemia, pues la mayoría son jóvenes y según los expertos la población más vulnerable con riesgo de fallecer por COVID son los adultos mayores. El reto hoy es el siguiente. Reflexiona en tu persona como un ser social y que tus acciones, educación, valores y costumbres tienen impacto en nuestra sociedad. Seguimos con lengua materna. El tema es textos líricos y recursos lingüísticos. México tiene una gran riqueza cultural, cuenta con una gran cantidad de tradiciones, costumbres y lenguas, de las cuales actualmente se reconocen 364, incluidas sus variantes. Nuestra cultura va de la mano con la naturaleza, que define nuestra cosmovisión. La vida está ligada a la madre tierra porque satisface nuestras necesidades. Leamos el siguiente fragmento. Imagina que en la mano tengo una caja, me lo dio un poeta. Estaba yo pasando a mi perro Chilicuil en la plaza del pueblo donde vive mi abuela. Chilicuil divisó que a un vendedor de elotes y como le encantaban los elotes echó a correr hacia el vendedor. A mí se me zafó la correa de la mano. Empecé a perseguir a Chimicuil mientras gritaba: «Detengan a ese can que come elotes». En mi carrera enfreversida choqué con un joven muy chaparrito, muy flaquito que llevaba cargando un montón de hojas en los que estaban escritas muchas palabras. «Mis poemas». «Se me cayeron mis poemas», dijo el joven. Perdón por chocar con usted, es que Chilicuil es un salvaje devorador de mazorcas», le dije para tranquilizarlo. «Ahora tendrás que ayudarme a componer lo que rompiste». Y me dio todas algunas palabras metidas en una caja. El poeta quiere que componga sus poemas. Algunas de las palabras que están en la caja son árbol, pájaro, corazón, alma, agua, rumor, destello, crujir, ramas y melodía. Ese poeta lo que quiere es que tú también te conviertas en poeta y escribas tu propio poema con las palabras que él te regaló. Las palabras son de todos y cada quien escribirá algo diferente aunque usen las mismas palabras. Tú también aprenderás a escribir el tuyo. Algunos aspectos básicos son: el texto lírico es aquel que el autor expresa sus sentimientos, emociones y sensaciones libremente. Su expresión textual es el poema. Puede ser verso o prosa. También el texto lírico es un verso de expresión formal. Indica que cada verso o línea del poema tiene un ritmo y rima. La poesía lírica es un género literario que exalta la expresión de los sentimientos y la belleza del lenguaje. Los poemas son obras escritas en verso que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo para el autor. Las canciones es un texto corto, lírico o narrativo, entonado, acompañado o no a capela con música, donde la música reafirma los sentimientos del texto. Estas formas de expresión para nuestros pueblos originarios son muy importantes, manifiestan lo que sucede en el día a día, durante las labores cotidianas para que las costumbres se conserven y así las próximas generaciones sepan de lo que alguna vez hicieron sus antepasados. Pregúntale a tu mamá o papá, hermanos o abuelitos si conocen algún texto del lenguaje poético o lírico. Pueden ser versos, rimas,
coplas, refranes, cantos festivos o ceremoniales o arrullos propios de su lengua y su cultura. Recuerda que mediante la lengua expresamos nuestra identidad, nuestros saberes y nuestros sentimientos, que nuestra lengua nacional, el español y las 68 lenguas indígenas son tan importantes como cualquiera en el mundo, y el lenguaje es conocimiento, imaginación, canto y movimiento. El reto de hoy es el siguiente. Reflexiona en lo siguiente: ¿cómo podrías saber más acerca de los textos líricos o poéticos en tu lengua o en tu cultura? ¿Sobre qué te gustaría escribir? Seguimos con Ciencias Naturales. El tema es implicaciones sociales de las infecciones de transmisión sexual en la adolescencia. No necesariamente tienes que conocer todas las infecciones de transmisión sexual para protegerte, pero sí es importante estar informada. Aunque no las conozcas todas, si te proteges de una, te estás protegiendo también de las que no conoces. En la página 41 de tu libro de texto se sugiere una actividad para buscar información sobre las infecciones de transmisión sexual. Debes realizarla acompañado de algún familiar. Lee la información de la página 43 de tu libro de texto, el virus de inmunodeficiencia humana. El VIH no solo se contagia por medio de las relaciones sexuales. El virus puede ingresar al cuerpo de otras vías, como la transfusión sanguínea. Una cosa es afectarse con el VIH y otra cosa es tener SIDA. Una persona puede llevar una vida prácticamente normal teniendo el virus sin que éste se active, sobre todo si tomas siempre sus medicamentos, pero una vez que se active el virus se desarrolla la enfermedad, es decir, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, y es cuando surgen diversas complicaciones. El sistema inmunológico se debilita y cualquier otra enfermedad puede suponer un alto riesgo, aunque también se puede desarrollar SIDA. La persona recibe atención médica y toma sus medicamentos, puede fortalecer su sistema inmune otra vez y vivir una vida sana. Principalmente por ignorancia se suele rechazar a las personas que viven con VIH. Eso ocurre sobre todo cuando empezó a conocerse la enfermedad de SIDA. Es justamente una de las consecuencias sociales que se enfrentan quienes desarrollan una enfermedad de transmisión sexual, que en este caso vivir con VIH. El rechazo y la estigmación, es decir, que discriminen a la persona y la traten mal, son actitudes que se expresan por ignorancia o miedo. La falta de información puede llevar a tratar de manera injusta a la persona que vive con VIH y tener prejuicios sobre el contagio, pero cualquier tipo de discriminación debe ser evitada. Es importante informarte respecto a cómo se transmite el VIH y cómo no se transmite, pero además, en cuanto a la transmisión sexual, hay que recordar, al igual que otras infecciones, se pueden prevenir el contagio con el uso del condón. Debes tener en cuenta esto, pero aún más importante es recordar que las infecciones de transmisión sexual se pueden prevenir. Para eso debes informarte, desarrollar conductas sexuales responsables y seguras, y saber que no solo te afectas a ti mismo, sino a tu familia y a la sociedad en general. El reto de hoy es el siguiente. Imagínate que en tu comunidad se requiere organizar una campaña para promover la prevención de las enfermedades de transmisión sexual entre las y los jóvenes. Reflexiona en cómo formar la participación en esta campaña. ¿Qué harías? Puede ser un cartel, un folleto, una obra de teatro, un programa de radio u otros. ¿Cuál sería el mensaje principal de tu propuesta? Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.